La derrota en la Primera Guerra Mundial no produjo en el Estado Mayor alemán una crisis de fe en la artillería como arma. Produjo exactamente lo contrario, una revisión clínica y metódica de por qué su empleo había sido estructuralmente defectuoso. Los oficiales que sobrevivieron a los lodazales del Somme y a los contraataques del Marne comprendieron que el problema no era el cañón en sí mismo, sino la doctrina que lo convertía en un instrumento estático, encadenado a calendarios de tiro prefijados y a planes que ignoraban la velocidad como variable operativa fundamental. Durante los años 20 y los 30, mientras las potencias vencedoras consolidaban doctrinas basadas en la experiencia de una guerra de trincheras que consideraban el modelo definitivo del combate moderno, la Reichswehr y posteriormente la Wehrmacht comenzaron a construir un enfoque radicalmente diferente. La artillería no sería el preludio de la maniobra, ese tamborileo ensordecedor que avisaba al enemigo con horas o días de anticipación. Sería parte inseparable de la maniobra misma, capaz de seguir el ritmo de los elementos de punta, de responder en ventanas de tiempo contadas en minutos, no en horas. Este cambio conceptual no fue superficial. Implicó rediseñar la cadena de mando artillera, modificar los protocolos de comunicación, reformular la instrucción de los observadores y repensar desde los fundamentos cómo se calculaba y se transmitía una misión de fuego. La pregunta que los teóricos del Truppenamt, el Estado Mayor clandestino que existió bajo la máscara del Ministerio de la Reichswehr durante los años de vigencia del Tratado de Versalles, se formularon no era cuántos cañones debía tener una división, sino cuánto tiempo debía transcurrir entre la identificación de un objetivo por parte de un observador avanzado y el impacto del primer proyectil sobre ese objetivo. La respuesta que elaboraron y que posteriormente sistematizaron en los reglamentos de campaña de los años 30, constituyó la base de una ventaja táctica que sus adversarios tardaron años en comprender y más tiempo aún en replicar. El concepto articulador de toda la doctrina fue el de las armas combinadas, expresado en alemán como verbundene Waffen. Este principio establecía que ningún arma operaba de forma autónoma o secuencial respecto a las demás, sino que todas debían funcionar de manera simultánea y mutuamente dependiente dentro de una misma unidad táctica. La artillería, en este esquema, no era el departamento que disparaba cuando la infantería lo solicitaba tras recorrer el canal burocrático pertinente. Era un componente orgánico de los grupos de combate, los Kampfgruppen, esas formaciones ad hoc que la Wehrmacht ensamblaba y disolvía según las necesidades inmediatas del terreno, combinando elementos de infantería, blindados, zapadores, tropas de reconocimiento y, de manera crítica, baterías de artillería con sus correspondientes equipos de observación avanzada. Un Kampfgruppen sin artillería integrada no era una unidad de armas combinadas, era una formación incompleta que combatía con una mano atada. La consecuencia operativa de este principio fue que la artillería alemana aprendió a moverse. No en el sentido trivial de trasladar piezas de una posición a otra entre fases de una operación, sino en el sentido funcional de mantener su capacidad de fuego mientras las líneas de frente se desplazaban a velocidades que el pensamiento artillero convencional consideraba imposibles de sostener con apoyo de fuego orgánico. Cuando las divisiones Panzer cruzaron las Ardenas en mayo de 1940 y establecieron ritmos de avance de 40, 50 y en ocasiones más kilómetros diarios, la artillería que los seguía no quedó rezagada esperando que la infraestructura de comunicaciones y los caminos mejorados le permitieran ponerse al día.
Estaba estructuralmente preparada para operar en ese caos cinético porque su doctrina de fuego no requería redes fijas de comunicación ni posiciones previamente reconocidas y artilladas. Requería un observador con radio, un mapa actualizado y la autoridad para pedir fuego directo. Y aquí reside el núcleo verdadero de la ventaja alemana, el elemento que con mayor frecuencia queda opacado por los análisis centrados en el hardware. El sistema de dirección de tiro descentralizado y la figura del observador avanzado, el Vorgeschobener Beobachter. Este oficial o suboficial especializado no operaba desde un puesto de mando retrasado, consultando la situación táctica a través de informes filtrados por varios escalones de mando. Marchaba con los elementos de punta, a veces montado en un vehículo blindado ligero, a veces a pie, junto a las escuadras de infantería que ocupaban la primera línea de contacto. Su función era mantener observación directa o indirecta del campo de batalla, identificar objetivos de valor, calcular sus coordenadas y transmitir misiones de fuego directamente a las baterías de su unidad, eliminando todos los eslabones intermedios que en otras doctrinas convertían el proceso en una secuencia lenta e imprecisa. El reglamento de instrucción artillera alemán de los años 30 establecía con precisión los tiempos que este sistema debía alcanzar. Desde la identificación de un objetivo hasta el primer disparo de ajuste, el intervalo máximo admisible era de pocos minutos. Desde el ajuste hasta el fuego por efecto sobre el objetivo, el proceso podía completarse con 1 o 2 correcciones. Esta velocidad no era producto de improvisación ni de genio individual, era el resultado de un sistema matemático de cálculo de tiro, el Fegerleitung, que había sido refinado durante años de ejercicios y que los artilleros alemanes aplicaban con la automatización, que solo genera el entrenamiento sistemático e intensivo. El Fegerleitung no era simplemente una tabla de correcciones balísticas. Era un sistema integrado que permitía al oficial de baterías, con los datos de posición de sus piezas, la posición del observador y las coordenadas del objetivo, calcular los elementos de tiro iniciales con suficiente precisión como para colocar el primer disparo dentro de un radio de error manejable, desde donde el observador podía corregir en 1 o 2 tiros y pasar al fuego por efecto. Lo que hacía este sistema particularmente eficaz no era solo su velocidad en el eje temporal, sino su capacidad para coordinar varias baterías dispersas geográficamente sobre un único objetivo. El concepto alemán de concentración de fuego, la Feuerzusammenfassung, establecía que múltiples baterías, cada una desde su posición individual, podían recibir simultáneamente una misión de fuego y calcular de manera independiente sus respectivos elementos de tiro para que sus proyectiles impactaran en el mismo punto objetivo dentro de la misma ventana temporal. Esto producía el efecto de una concentración masiva de fuego sin que las baterías tuvieran que desplazarse ni reagruparse físicamente, preservando su dispersión táctica que las protegía del contrafuego enemigo mientras proyectaban su potencia de manera unificada. Un regimiento de artillería alemán podía así presentar sobre un objetivo puntual un volumen de fuego que sugería la presencia de una masa artillera mucho mayor, cuando en realidad sus elementos estaban dispersos en un frente de varios kilómetros. La comparación con la doctrina soviética de empleo de artillería resulta instructiva, porque no se trata de una cuestión de superioridad tecnológica, sino de filosofía operativa con implicaciones logísticas y tácticas radicalmente distintas. El Ejército Rojo, especialmente durante los primeros años de la guerra, concebía la artillería fundamentalmente como un instrumento de preparación masiva mediante saturación. El modelo clásico de esta aproximación era la operación artillera preliminar,
un bombardeo de horas, a veces de un día o más, diseñado para destruir físicamente las posiciones defensivas enemigas antes de que la infantería avanzara. Esta doctrina tenía su propia lógica interna. Compensaba con volumen de fuego y destrucción física las deficiencias en coordinación táctica y en la velocidad de respuesta de la cadena de mando. Si se gastaban suficientes toneladas de proyectiles sobre una franja de terreno, la resistencia se suprimía sin necesidad de que el sistema de dirección de tiro fuera especialmente ágil o preciso. El costo de esta aproximación era múltiple y se manifestaba de manera distinta según la fase de la guerra. Primero, la acumulación logística necesaria para sostener preparaciones artilleras de esa magnitud era colosal y producía concentraciones de munición que eran detectables por el reconocimiento aéreo alemán, lo que alertaba sobre los puntos previstos de ataque con suficiente anticipación para permitir ajustes defensivos. Segundo, la destrucción indiscriminada del terreno, que producía un bombardeo de saturación, frecuentemente convertía el suelo que la infantería debía cruzar en un obstáculo para su propio avance, llenándolo de cráteres, escombros y barro que reducían la velocidad de penetración y anulaban parte de la ventaja táctica que se esperaba del bombardeo. Tercero, y quizás más significativo desde el punto de vista operativo, la preparación artillera prolongada consumía el factor sorpresa de manera absoluta, convirtiendo cada ofensiva en un proceso telegráfico que el defensor podía leer con días de anticipación. La doctrina alemana operaba en el extremo opuesto de este espectro. En lugar de preparaciones prolongadas, privilegiaba el fuego de apoyo directo en tiempo real, la economía de munición y la precisión quirúrgica sobre objetivos de alto valor. En lugar de arrasar cuadrículas enteras, los observadores alemanes buscaban y priorizaban los nodos críticos del sistema defensivo o de mando enemigo. Los puestos de observación que guiaban el fuego artillero adversario, los puntos de paso obligatorio para las reservas, los centros de comunicación que coordinaban la resistencia, los emplazamientos de armas anticarro que bloqueaban el avance de los blindados. Neutralizando estos nodos con precisión y velocidad, la artillería alemana multiplicaba su efecto táctico sin requerir volúmenes de munición proporcionales al daño producido. Un observador que localiza la posición del puesto de mando de un batallón enemigo y lo destruye con una concentración precisa de 3 baterías durante 4 minutos, ha hecho más para desorganizar esa unidad que un bombardeo de saturación de 1 hora sobre el sector general en que opera ese batallón. Este principio de economía de fuerzas no era una aspiración teórica. Se traducía en métricas operativas concretas que los análisis posguerra de logística comparada revelan con claridad. Las divisiones de infantería alemanas en la campaña de Francia de 1940 consumieron cantidades de munición artillera que, expresadas en toneladas por kilómetro de avance logrado, resultaban ostensiblemente inferiores a las que otros ejércitos empleaban en operaciones de menor eficacia táctica. Esta ecuación tiene implicaciones que van más allá del simple balance contable de proyectiles. En un sistema logístico esencialmente limitado por la capacidad de transporte terrestre, que en la Wehrmacht del período era aún más limitado de lo que el mito de la mecanización total sugiere, la economía de munición significaba que las líneas de suministro podían sostener el avance durante periodos más prolongados antes de colapsar bajo su propio peso. La artillería que disparaba menos pero más eficientemente era, en última instancia, más sostenible operativamente que la artillería que saturaba el terreno con miles de proyectiles para lograr resultados comparables.
Este punto introduce uno de los contrastes más reveladores entre la percepción popular de la Wehrmacht y su realidad estructural: la cuestión de la tracción. El imaginario colectivo de la guerra relámpago está dominado por columnas interminables de tanques, vehículos semi-oruga y automóviles blindados avanzando a velocidades que parecían desafiar la física del combate. Esta imagen no es falsa, pero es incompleta de una manera que tiene consecuencias doctrinales y operativas de primera magnitud. Las divisiones Panzer y las divisiones Panzergrenadier, las unidades de élite mecanizadas que protagonizaron los grandes avances de la Blitzkrieg, estaban efectivamente dotadas de tracción motorizada en sus elementos artilleros. Sus baterías podían moverse al ritmo de los blindados que apoyaban, manteniendo el contacto con el avance y conservando su capacidad de fuego durante las operaciones de explotación. Las divisiones de infantería ordinarias, que representaban la abrumadora mayoría de la fuerza de combate de la Wehrmacht, aproximadamente 4/5 partes de sus divisiones de campaña en el frente oriental operaban bajo esta categoría en 1941. Dependían para el movimiento de su artillería de la tracción hipomóvil, es decir, de caballos. No de unos pocos caballos como elemento auxiliar, sino de decenas de miles de animales por división, que arrastraban piezas de artillería, carros de munición, cocinas de campaña y el conjunto del tren logístico que permitía a esas divisiones operar en el campo. Una división de infantería alemana estándar de 1941 movilizaba en torno a 5.000 equinos. El ejército de tierra alemán en conjunto operó con más de 1 millón de caballos durante los años de apogeo de la campaña en el este. La implicación táctica de esta dependencia hipomóvil era que las divisiones de infantería, con su artillería, podían seguir el ritmo de las grandes ofensivas durante la fase inicial, cuando el enemigo estaba en movimiento y las distancias de persecución no habían excedido la capacidad de marcha de los animales y los hombres. Pero a medida que las líneas de frente se estiraban hacia el interior de la Unión Soviética, alcanzando profundidades de cientos de kilómetros desde las posiciones de partida, la artillería hipomóvil comenzó a mostrar sus limitaciones estructurales. Los caballos necesitaban forraje en cantidades que las líneas de suministro ya sobrecargadas tenían dificultades crecientes para proveer. Los caminos del este, notoriamente deficientes para los estándares de Europa occidental, convertían cada movimiento en un ejercicio de desgaste mecánico para los animales y los carros. El barro del otoño y el frío extremo del invierno operaban de manera particularmente severa sobre los equinos, que morían en cantidades que comprometían la movilidad de las unidades. Este contraste entre la movilidad artillera de las unidades Panzer y la de las divisiones de infantería creaba una brecha operativa que se manifestaba con especial claridad en las fases de persecución. Cuando las unidades blindadas rompían una línea defensiva y penetraban en profundidad, las divisiones de infantería, que debían consolidar el terreno ganado y proteger los flancos de la penetración, avanzaban a un ritmo determinado por la velocidad del hombre a pie y del caballo en marcha. La artillería de esas divisiones llegaba tarde, a veces con horas de retraso respecto a los elementos de infantería de vanguardia, lo que dejaba a esos elementos sin apoyo de fuego orgánico en momentos en que el enemigo podía lanzar contraataques locales antes de desorganizarse del todo. El sistema de observadores avanzados y comunicaciones rápidas conservaba buena parte de su eficacia táctica dentro de los límites del alcance de las piezas disponibles, pero si las piezas no habían podido seguir el avance, el sistema entero quedaba inoperante.
Esta limitación estructural no fue resuelta por la Wehrmacht durante el período de expansión de la guerra. La industria alemana carecía de la capacidad productiva para motorizar completamente la artillería de sus divisiones de infantería sin comprometer la producción de blindados y otros materiales prioritarios, y la producción de vehículos de tracción artillera suficientes para reemplazar los caballos en las divisiones de infantería habría requerido precisamente los recursos de acero, caucho e ingeniería mecánica que se destinaban a los tanques y aviones en los que descansaba la ofensiva estratégica alemana. El resultado fue una fuerza estructuralmente dividida. Unas pocas docenas de divisiones mecanizadas con plena capacidad de armas combinadas y movilidad artillera integrada, y más de un centenar de divisiones de infantería cuya artillería operaba bajo las mismas limitaciones físicas que habían regido el combate en la Primera Guerra Mundial. En la práctica operativa, esta limitación fue gestionada durante los años de ofensiva mediante la concentración de artillería pesada de cuerpo y ejército en los sectores de esfuerzo principal, donde las unidades mecanizadas ejecutaban la ruptura y las divisiones de infantería seguían a distancia para consolidar. El grueso artillero de los cuerpos de ejército, con su tracción parcialmente motorizada, podía apoyar las fases de ruptura y luego desplazarse gradualmente para apoyar las fases de explotación. Pero este proceso de desplazamiento consumía tiempo y recursos, y a medida que las operaciones en el este se convirtieron de ofensivas de aniquilamiento a batallas de desgaste sin profundidad estratégica, la ecuación comenzó a invertirse en favor de los atacantes, que podían saturar con más facilidad que los defensores podían reaccionar. La transición de la fase ofensiva a la defensiva, que puede situarse de manera aproximada entre finales de 1942 y mediados de 1943, según el teatro de operaciones, no hizo desaparecer la superioridad táctica de la artillería alemana. La transformó. En la defensiva, los observadores avanzados podían trabajar desde posiciones fijas previamente seleccionadas por su campo de observación, con comunicaciones establecidas y coordenadas de objetivos precalculadas durante días o semanas. Las baterías podían registrar mediante disparos de ajuste todos los puntos de paso obligatorio que el atacante debería cruzar. Cruces de caminos, puentes, desfiladeros, líneas de ferrocarril, y almacenar esos datos de tiro para emplearlos en el momento en que el reconocimiento o la observación confirmara el movimiento enemigo. Esta técnica, conocida como fuego precalculado o fuego sobre posiciones registradas, permitía a una batería colocar proyectiles con alta precisión sobre un objetivo predeterminado en cuestión de segundos desde la orden de fuego, sin necesidad del proceso de ajuste que normalmente consumiría los primeros disparos de una misión. El resultado era que el atacante, al comprometer sus fuerzas en el cruce de un punto bajo observación alemana, podía recibir fuego de concentración de varias baterías en el preciso momento en que sus elementos estaban más vulnerables. Durante el movimiento, en terreno abierto, en formación de asalto, con una rapidez que no daba tiempo a dispersarse o buscar cobertura eficaz. Los cálculos de bajas producidas por la artillería alemana en las operaciones defensivas del período 1943 a 1945 confirman consistentemente que las pérdidas infligidas a los atacantes eran desproporcionadas respecto al número de piezas y al volumen de munición empleados. El Ejército Rojo, al planificar sus operaciones de ruptura a partir de 1943, incorporó explícitamente en sus cálculos las pérdidas anticipadas por fuego artillero alemán en la fase de asalto inicial.
lo que requería concentraciones de fuerzas muy superiores a las que la simple ecuación de espacio y terreno habría sugerido. La contrabatería fue otro dominio en el que la doctrina alemana demostró una eficacia notable durante la fase defensiva. El sistema de localización de baterías enemigas, mediante el análisis del sonido de los disparos, combinado con la información proporcionada por los observadores aéreos y los escuadrones de reconocimiento, permitía a los artilleros alemanes identificar las posiciones de la artillería adversaria con suficiente precisión para atacarlas antes de que pudieran completar sus preparaciones de fuego. Dañar o destruir la artillería enemiga antes de que iniciara una preparación artillera era equivalente, en el cálculo operativo alemán, a reducir la presión sobre sus propias líneas en la misma proporción que el porcentaje de piezas neutralizadas, pero con el multiplicador adicional de que la artillería silenciada no podía apoyar el asalto de infantería que seguiría a la preparación. Esta capacidad de contrabatería dependía en parte de la misma infraestructura doctrinal que sostenía el resto del sistema artillero alemán. La red de observadores avanzados, la velocidad de procesamiento y transmisión de datos de tiro, y la autoridad descentralizada para ejecutar misiones de fuego sin pasar por escalones de mando superiores. Cuando un observador detectaba el destello de una pieza enemiga o el humo de una posición artillera adversaria, su misión de neutralización podía estar en curso en cuestión de minutos. Esta capacidad de respuesta táctica inmediata era estructuralmente incompatible con los sistemas de mando centralizados que otras doctrinas empleaban para la artillería, donde la solicitud de fuego debía ascender por la cadena de mando hasta un oficial con autoridad para ordenarlo y luego descender hasta las baterías. En ese tiempo, la pieza enemiga habría disparado sus rondas, cambiado de posición y desaparecido del campo de observación. Durante los años de retirada operativa, la artillería alemana desarrolló también las técnicas que en el lenguaje operativo contemporáneo se denominan emboscadas artilleras. Estas operaciones consistían en establecer baterías en posiciones elegidas, no solo por su ángulo de tiro sobre el frente, sino por la facilidad con que podían ser desocupadas rápidamente tras ejecutar una concentración de fuego. La batería se posicionaba, registraba sus objetivos, ejecutaba una ráfaga de fuego de alta intensidad durante un periodo muy breve, frecuentemente menos de un minuto, y luego se desplazaba antes de que la artillería adversaria pudiera completar el proceso de localización y contrafuego. Este ciclo de fuego, desplazamiento, reconocimiento, fuego, permitía a unidades artilleras relativamente pequeñas ejercer una presión continua sobre el atacante sin exponerse de manera permanente a la superior masa artillera que sus adversarios concentraban progresivamente a medida que la guerra avanzaba en favor de los aliados y el Ejército Rojo. La eficacia de estas tácticas no era ilimitada. El desgaste acumulado de años de combate, las pérdidas en personal especializado que no podían ser reemplazadas con la misma calidad en los programas de instrucción abreviados del período tardío de la guerra, y la presión logística que reducía las asignaciones de munición a las unidades en el frente, fueron erosionando progresivamente la capacidad de la artillería alemana para sostener el ritmo de operaciones que caracterizó sus mejores años. Los observadores avanzados de 1944 no disponían del tiempo de instrucción que habían recibido sus predecesores de 1939 o 1940. Las restricciones de munición que se generalizaron a partir de 1943 obligaban a los comandantes artilleros a priorizar con mayor dureza qué misiones ejecutar y cuáles rechazar.
reduciendo el margen de respuesta táctica del sistema. Y sin embargo, incluso en las condiciones degradadas del último año de la guerra, los análisis de operaciones específicas muestran que la artillería alemana conservó una eficacia táctica que obligaba a sus adversarios a mantener márgenes de superioridad numérica muy por encima de los que la teoría clásica del combate habría sugerido como suficientes. En la campaña de Alemania de 1945, las fuerzas aliadas occidentales aplicaron sistemáticamente preparaciones artilleras masivas y apoyo aéreo masivo antes de cada avance significativo, en parte porque la experiencia operativa acumulada desde Normandía les había enseñado que el costo de obviar esos escalones de preparación y confiar en la superioridad numérica de infantería y blindados para vencer la resistencia alemana directamente era desproporcionado en términos de bajas. El Ejército Rojo, en la operación Vistula-Oder de enero de 1945, concentró densidades de artillería por kilómetro de frente que no tenían precedente en la historia de la guerra, precisamente porque la experiencia de 4 años de combate contra la artillería alemana había establecido empíricamente qué volumen de fuego preparatorio era necesario para suprimir la resistencia artillera adversaria con suficiente eficacia como para permitir el avance de la infantería a un costo aceptable. Hay en este dato final una paradoja operativa de notable valor analítico. La artillería alemana, al final de la guerra, había perdido la mayor parte de sus capacidades ofensivas. Sus divisiones se retiraban, sus líneas de suministro eran cada vez más precarias, su personal estaba agotado y sus reservas de munición eran críticamente insuficientes para operaciones prolongadas. Y sin embargo, la masa artillera que sus adversarios debían concentrar para superar su resistencia seguía siendo evidencia de que el sistema, aún en sus condiciones más degradadas, imponía un coeficiente de dificultad táctica que no había disminuido en proporción lineal con la disminución de los recursos que lo sostenían. La razón de esta persistencia relativa reside precisamente en la naturaleza del sistema. No era una artillería poderosa porque tuviera más piezas o más munición. Era eficiente porque el núcleo de su ventaja, la velocidad de respuesta del observador avanzado, la precisión del cálculo de tiro, la autoridad descentralizada para ejecutar fuego, residía en el entrenamiento y la doctrina de su personal, que degradaron más lentamente que el hardware y la logística. El examen de la artillería alemana en la Segunda Guerra Mundial arroja, en definitiva, una conclusión que contradice la narrativa simplificada de la superioridad tecnológica. Alemania no ganó la guerra artillera de 1939 a 1945 porque tuviera los mejores cañones. Sus piezas de artillería de campaña no eran significativamente superiores en balística, alcance o cadencia de fuego a las de sus principales adversarios. Sus ventajas de hardware en segmentos específicos del espectro artillero eran reales, pero no determinantes por sí solas. Lo que la artillería alemana tenía, y lo que tardó años en ser parcialmente replicado por los ejércitos que combatían contra ella, era un sistema integrado de detección, cálculo, comunicación y autorización de fuego que operaba a una velocidad y con una precisión que multiplicaba el efecto táctico de cada proyectil disparado. En el vocabulario de la ingeniería de sistemas, era una cuestión de rendimiento del proceso, no de especificaciones del componente. Y el proceso, durante los años en que los recursos humanos y materiales lo sustentaron con suficiente calidad, produjo resultados que sus adversarios, con arsenales numéricamente mucho mayores, tardaron años en compensar con volumen lo que no podían igualar en eficiencia.